Puranoticia.cl presenta Hora de Noticias. Las informaciones más relevantes de la última hora en un resumen preparado por nuestro departamento de prensa. Tú nos ves, nos escuchas y nos lees. Puranoticia.cl. Esto es Hora de Noticias en Puranoticia.cl. Las noticias como a ti te gustan. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Hora de Noticias a través de todas las plataformas de Puranoticia.cl. Recuerda que tú nos ves en la televisión, nos escuchas en la radio y nos lees en la web. Estos son los principales titulares preparados para usted desde el departamento de prensa de Puranoticia.cl para este miércoles 8 de abril. Conozca la demanda y la querella que complica a Benjamín Koch, el principal nombre para asumir la Seremi de Minería en Valparaíso. Nuevas amenazas anónimas obligaron a 2 colegios de Valparaíso a solicitar resguardo a funcionarios de Carabineros. 2 colegios de Quillota activan protocolos tras amenazas de tiroteos detectados en baños de los recintos. Senapred mantiene alerta amarilla por brote de dengue en Rapa Nui. Hay 18 casos confirmados en la isla. Damnificados del mega incendio se reunieron con el delegado presidencial Manuel Millones para solicitar un plan de salud mental. Alza en el precio de los combustibles impulsa el IPC de marzo en un 1,0%. La inflación ya acumulada es de 1,4% solo durante este mes de 2026. El ministro de Hacienda Jorge Quiroz advierte compleja herencia fiscal y critica metas del anterior gobierno de Gabriel Boric. Congreso despacha ley aumento de pena de tráfico de fentanilo y drogas peligrosas. Funcionario de la PDI abate a un delincuente tras ser apuñalado en asalto en Estación Central en Santiago. En el fútbol, medios argentinos resaltan la sufrida victoria de Boca Juniors ante la Universidad Católica en su entreno en la Libertadores. Cristian Garín sufre una remontada brutal ante Alexander Zverev y se despide del Master 1000 de Monte Carlos. En el plano internacional, Irán habría cerrado nuevamente el paso de barcos por el estrecho de Hormuz, esto en represalia por un ataque de Israel sobre el Líbano. Bien, comenzamos la entrega de noticias. Nuevas amenazas anónimas obligaron a 2 colegios de Valparaíso a solicitar resguardo a funcionarios de Carabineros. Se trata del Liceo Coeducacional La Igualdad, ubicado en calle Almirante Simpson, y el Colegio Murialdo, con dependencias en el Cerro Barón de la ciudad Puerto. 2 colegios de Valparaíso debieron solicitar resguardo de Carabineros luego de detectarse amenazas anónimas respecto a posibles situaciones de riesgo. Se trata del Liceo Coeducacional La Igualdad, ubicado en calle Almirante Simpson, y el Colegio Murialdo, con dependencias en el Cerro Barón de la ciudad Puerto. Desde el establecimiento educacional del plan de la comuna, se indicó que en el baño de mujeres habría escrito un mensaje anunciando una situación de riesgo. De esta manera, se activaron los protocolos de seguridad y se derivaron los antecedentes de lo detectado a las autoridades solicitando resguardo policial. Además, se envió una comunicación interna y se puso especial atención a posibles orientaciones provenientes desde el Ministerio de Educación, Mineduc. De igual forma, llamaron a la comunidad a actuar con responsabilidad, promoviendo activamente ambientes de cuidado, respeto y sana convivencia. Una situación similar se registró en el Colegio Leonardo Murialdo, donde se instaba a la comunidad a no asistir al establecimiento este jueves 9 de abril. No obstante, el director Carlos Barra llamó a la tranquilidad y aseguró que la seguridad de estudiantes, docentes y funcionarios se encuentra garantizada. Asimismo, se presentaron todos los antecedentes del caso ante el Ministerio Público para que se investigue el hecho y se determinen eventuales responsabilidades.
También anunciaron que reforzaron las medidas de seguridad dentro y fuera del recinto educacional, incluyendo un mayor control en accesos, monitoreo permanente y la solicitud de resguardo externo a Carabineros de Chile en las inmediaciones. Pese a ello, desde el establecimiento del Cerro Barón aseguraron que las clases se desarrollarán con total normalidad durante la jornada de este jueves 9 de abril. La violencia en los colegios y las constantes amenazas que afectan a diversos temas educacionales es uno de los temas que se ha tomado la agenda noticiosa de la semana. Para ahondar en aquello, conversamos en Pura Noticia Matinal con Jorge Varela, director del Laboratorio de Convivencia del Instituto de Bienestar Social Emocional de la Universidad del Desarrollo, que nos entregó su perspectiva respecto a esta problemática y a las medidas adoptadas por el gobierno. Una hipótesis puede ir de la mano con el fenómeno que se estudia en criminología que se llama de copycat, cuando ciertos jóvenes o adolescentes replican el comportamiento de otros agresores y que se da mucho en los tiroteos escolares, en particular por la cobertura que tiene y por la connotación que genera ese hecho. Lamentablemente algunos jóvenes piensan que con eso pueden ser recordados o puede generar cierto estatus, cierto la noticia, que les gustaría de alguna manera seguir ese camino. Ahora bien, esos son casos también aislados, son casos poco frecuentes, si bien generan mucha connotación pública. Por suerte, los tiroteos escolares no es un fenómeno que tenga tanta frecuencia, pero sí presencia, es decir, existen, pero por suerte no son todas las semanas. Por ende, mi hipótesis sería de lo que estamos mirando ahora, un fenómeno de una réplica, pero más bien que no responde necesariamente a la magnitud, a los intereses o a los recursos reales para efectuar realmente un tiroteo. Por una parte podría ser quizás algún tipo de broma de algún estudiante, lo cual también nos lleva a cuestionarnos, ¿no? Porque un adolescente piensa que esto es divertido. Yo pensaría que no dimensionan lo que pasó en el norte, que no hay un espacio de discusión, reflexión, valoración y de empatizar con los compañeros o compañeras de su colegio, de otros colegios que han vivido esto de primera mano. O por otro lado, estudiantes que tienen una muy mala relación con el colegio, estudiantes y o la familia. No sé si en la entrevista anterior hablamos mucho del rol de la familia en esto. Yo creo que acá no podemos separarlo, sobre todo en hechos de esta naturaleza. Y en ese caso, si hay estudiantes que en realidad tienen una muy mala relación con el colegio, va a ser interesante profundizar en qué explica eso. ¿Es menos vínculo? ¿Es un problema con un rendimiento académico? ¿Es sentirse aislado del grupo de compañeros? En fin, ahí aparece un escenario que hay que profundizar y tratar de explicar lo que está pasando, que predice eventualmente ese comportamiento. Pero sí un llamado de alerta en todo caso, porque si esto lo vemos en la quinta región y lo hemos visto en otras regiones del país, nos obliga a movilizarnos lo antes posible. Jorge, tú lo mencionabas y también lo veíamos las semanas atrás en Calama, ¿cierto? Donde este joven de 18 años buscaba dejar precisamente un legado. ¿Qué tipo de legado se podría dejar con un hecho como este? Porque muchas veces buscan eso, buscan notoriedad, buscan ser reconocidos por sus pares, buscan instalar su nombre quizás y dejar una especie de legado. ¿Por qué los jóvenes pueden creer que sería positivo que tu persona, ¿cierto?, sea asociada a un hecho tan grave como es, por ejemplo, lo ocurrido en Calama? Porque lamentablemente los hechos de gran connotación pública, a pesar de que todos estamos en contra de esto y no nos gustaría que pasaran, generan tal impacto en las personas que hace que siempre estemos hablando de esto y que lo vamos a recordar por siempre, ¿no? Ahora en abril conmemoramos Columbine y a pesar de que, ¿cierto?, nadie quería que pasara lo que pasó en esa comunidad escolar en el año 1999, hasta el día de hoy lo recordamos. Lo que pasó en Columbine ha formado parte de documentales e incluso forma parte de una película de Michael Moore, o películas también finlandesas, por ejemplo, Elephant, creo que se llama la película. Entonces, lamentablemente nosotros, nos guste o no nos guste, estos hechos de violencia siempre los recordamos. Y sin ir más lejos, si miramos lo que está pasando en el mundo, ¿no? Figuras con mucho poder, ¿no? Autoridades internacionales de países de grandes potencias mundiales. Hoy día el mensaje que estamos viendo es guerra, es amenazas de guerra. Los posteos de Trump, por ejemplo, son de alguna manera un mensaje a que la violencia es una manera de resolver las cosas. Por ende, no es tan descabellado que un adolescente vea eso, vea lo que está pasando en su país, vea lo que está pasando en el mundo, y no encuentre cierto tan negativo ser recordado por eso, ¿no? Y además en la violencia que hace Trump, ¿no? Yo soy el líder de la paz, pero al mismo tiempo le lanza bombas a distintos países del mundo. Por ende, no es tan loco, porque esta cultura que hemos creado también de alguna manera valida y enaltece las conductas violentas. Mira, Jorge, qué interesante lo que tú mencionas. Nunca había hecho esa reflexión porque claramente los adultos somos quienes les damos el ejemplo, ¿cierto?, a los niños, a los adolescentes. Y si tenemos
el presidente más importante del mundo, ¿cierto? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con ese tipo de mensaje y esa tónica sostenida ya en el tiempo, sin duda marca algo a los jóvenes, ¿cierto? Que no están, si llegó a ser presidente, si se mantiene como presidente de un país tan importante como Estados Unidos, lo pueden normalizar, por supuesto. Nunca lo había analizado de esa forma. Por otro lado, Jorge, obviamente no es culpa de él de forma directa, ¿no? Hacer lo que está pasando en nuestros colegios, pero hay cierto grado de asociación. De hecho, hay un estudio que se hizo en el primer gobierno de Trump, en donde los condados donde ganaron los republicanos, al comparar un año de su primer mandato, aumentaron los hechos de violencia en las comunidades escolares de esos distintos estados donde ganaron los republicanos. De nuevo, no son fenómenos causales porque en el fondo no son estudios experimentales, pero sí nos llama a reflexionar, a decir qué condiciones estamos generando, qué contexto, qué relato en torno a la violencia estamos generando que valida este comportamiento, que lo enaltece, que le entregue un sentido o que le entregue un estatus. Los comportamientos violentos no son inocuos. Yo no agredo a otro, salvo que me regule y no me doy cuenta de lo que estoy haciendo, pero muchos comportamientos también tienen un sentido y un propósito. Y si tenemos un relato, una cultura que lo valida, que lo enaltece, es de alguna manera reforzar también ese comportamiento de los adolescentes. Claro, importante también analizar qué mensaje es el que finalmente estamos entregando, porque sin duda se replica, quizás en otra escala, y el presidente Donald Trump no lo hace con ese foco, por supuesto, tiene otros quizás intereses asociados a esta escalada de violencia, pero sin duda entrega un mensaje que puede ser aceptado, mirado de distintas formas por sobre todo los jóvenes, los adolescentes, los niños, que no tienen también el sentido común, ¿cierto? El discernimiento tan formado a esa edad. Por otro lado, tenemos a esta hora, 9 de la mañana con 21 minutos, conversamos a esta hora de la mañana con Jorge Varela, quien es, cierto, director del Laboratorio de Convivencia del Instituto de Bienestar Socioemocional de la Universidad del Desarrollo. Jorge, tenemos también lo anunciado por el presidente de la República durante la mañana de este martes, este proyecto de ley que firmó el Ejecutivo, con el que se busca precisamente modificar el Código Penal para poder establecer agravantes por los delitos realizados al interior de establecimientos educacionales. Y otro de los puntos, cierto, que ha sido cuestionado por un sector, pero avalado por otro, es condicionar el acceso a la gratuidad universitaria a quienes precisamente cometan este tipo de actos violentos, ¿cierto? El énfasis ahí está puesto en la seguridad al interior de los recintos, más quizás que en el estado emocional, psicológico que están estos jóvenes. ¿Crees, bajo tu punto de vista, que este enfoque aborda las causas profundas del problema, ¿cierto? Aborda quizás la causa basal, por decirlo de alguna forma, de esta problemática, o solamente las consecuencias que esto genera posteriormente? ¿Ataja el problema de raíz o es finalmente para poder moldear un poco cuando empieza ya a pasar este suceso? Claro. Yo creo que hay que entender que hay un debate político a la base de lo que estamos viendo y no ser inocentes, ¿cierto?, en que entendemos las posturas y las ideologías que hay detrás y eventualmente lo que se quiere promover o no promover. De lo que investigamos nosotros, mi lectura de esto es que hay como dos tipos de medidas, y efectivamente medidas como de contención eventualmente están más orientadas a proteger el blanco, a proteger, ¿cierto?, el espacio físico, y yo entiendo porque a veces algunas personas se sienten más seguras cuando ven ciertos controles, ¿cierto?, el incremento del control de acceso, el debate respecto de los pórticos, porque eventualmente generaría esa sensación de control. Por ejemplo, este colegio en Temuco, no sé si vieron la noticia, donde 3 adolescentes que no eran del colegio entraban con un arma de fuego, con una cortapluma y con un machete, y ahí efectivamente una figura como de pórtico eventualmente hubiese podido facilitar que estas personas pasaran por ahí y detectaran que estaban teniendo eso dentro de algún bolso, dentro de algún o guardándolo dentro de sus pertenencias. Pero efectivamente el debate más de fondo no lo captura ese control de acceso, porque no modifica la raíz del comportamiento, sino más bien la externalización de este mismo, el portar un arma, ¿no? Yo puedo saber si estás portando un arma, pero eso no nos explica por qué estás portando un arma. Ahora, el aumento de las penas en relación con esto es de altísima complejidad, y lo que yo entiendo de criminología es que tampoco esto es negro y blanco, ¿no? El debate sobre aumentar las penas no siempre tiene un efecto tan directo, sobre todo en adolescentes con sujetos en formación, porque no están pensando lo que están haciendo, no tienen, ¿cierto?, una planificación tal que diga, mira, si yo atento contra el colegio, agredo a un compañero, porto un arma, esto va a tener ciertas consecuencias, por lo tanto yo en realidad voy a dejar de hacer este comportamiento.
En general no siempre funciona así, sino más bien es a posteriori. Una vez que cometieron el hecho, se sientan a pensar y a darse cuenta de lo que hicieron. Por eso los programas de justicia juvenil, por ejemplo, más que el debate de aumentar la pena, apuntan por la idea de justicia restaurativa. Es que hago yo una vez que cometí un acto ilícito, que cometí un acto antisocial o cometí un acto contra mi comunidad. ¿Cómo reparo lo que hizo? Ahora, siendo abogado, ya entre comillas, ¿no? Si miramos la otra postura, también es potente el mensaje para la comunidad escolar, ¿no? Que un estudiante haga algo de esta naturaleza y no pase nada, es un mensaje complejo también para niños más pequeños, que puedan pensar que hacer eso da lo mismo, que no tiene consecuencias. Acá es importante pensar que los adolescentes necesitan estructura. Un adolescente no solo, ¿cierto?, hay que guiarlo en su comportamiento, sino que hay que poner límites y cierta estructura. Por lo tanto, yo siento que necesitamos caminar en un equilibrio entre estos dos elementos, porque efectivamente hechos de violencia grave no puede quedar como que no pasó nada en un colegio, porque efectivamente son hechos graves y que afectan contra el bienestar de los estudiantes, de los docentes. Yo hoy día en las consellerías que he dado he estado súper preocupado y tengo de comunicar la preocupación que tenemos con lo que está pasando con nuestros profesores y profesoras, no solo en estas regiones, sino en otros contextos nacionales, donde el estrés atenta contra su labor pedagógica. Y ahí yo entendería que eventualmente esa sensación de control o de consecuencias, ¿no?, respecto a lo que está pasando, aumentaría eventualmente su sensación de seguridad. Pero eso se va a quedar corto si no logramos profundizar o identificar las raíces de esos problemas. Bueno, Jorge, yo conversaba esta materia justamente con una integrante del Colegio de Profesores en nuestra región de Valparaíso, que nos daba también la mirada de el organismo, ¿cierto? Porque se habla también de los pórticos que podrían ayudar en algo, pero finalmente, y la revisión de mochilas, pero la profesora me mencionaba y le encontré bastante razón. ¿Quiénes van a ser finalmente los encargados de revisar estas mochilas? Vamos a ser nosotros los mismos profesores que no estamos facultados para aquello, que no somos guardias de seguridad, porque claramente un alumno que decide ingresar a un establecimiento educacional, un arma, no tiene las mejores intenciones, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Entonces, ese alumno, al ser, ¿cierto?, interrumpido por los profesores, al ser quizás revisada su mochila, no lo va a tomar de la mejor forma. Entonces, al final, volvemos a poner a los profesores, ¿cierto?, como primera línea ante un hecho que no es educativo. También hemos tratado de hacer este llamado, ¿cierto?, a la vocación de profesor, que se ha visto cada vez más mermada, precisamente por este mismo tipo de situaciones que pasan en los colegios. Ya no son solamente los encargados de educar, ¿cierto?, de dar algún tipo de valores, de enseñar, sino que estamos viendo prácticamente profesores que tienen que ser guardias de seguridad, que tienen que cumplir ese rol que tampoco corresponde, no es lo más óptimo, ¿cierto? Entonces tampoco es una decisión, porque un niño o un adolescente que toma la decisión de entrar un arma a su establecimiento educacional, claramente no se va a tomar de la mejor forma, ¿cierto? Ni va a mostrar su mochila de forma tan fácil. Entonces así ponemos nuevamente a los profesores en la primera línea cuando no es su rol. Esto es un tema más integral, sin duda, ¿cierto? Exacto. O sea, es súper bueno tu comentario, porque lo que no estamos discutiendo hoy día, o más bien cuando se hace este anuncio, que eventualmente una comunidad escolar le haga sentido y lo quiere implementar, es importante que ellos tengan en consideración que después tienen que armar todo un reglamento, tal como tú señalas. Ya, perfecto, instalamos estas medidas de control de acceso. ¿Quién las hace? ¿Cómo las hace? ¿Quién lo hace con quién? Si son hombres o son mujeres. ¿Qué pasa una vez que se detecta algo? ¿Quién revisa no solo la mochila, sino que si el detector apunta en una parte de tu cuerpo? ¿Quién lo va a hacer? Ya, y una vez que detectamos algo, ¿qué se hace? Se llama policía, se llama la PDI, llamamos al Ministerio Público, llamamos al apoderado. Ahí escuchábamos y veíamos a Jorge Varela, director del Laboratorio de Convivencia del Instituto de Bienestar de la Universidad del Desarrollo, conversando con la periodista Camila Arrate en Pura Noticia Matinal, una información que tiene no solamente preocupado a las autoridades de gobierno, sino que también a las comunidades escolares. Vamos a hacer un pequeño alto y ya estamos de vuelta con más Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. De Noticias. 13 horas con 25 minutos, estamos en Hora de Noticias a través de puranoticia.cl y revisamos titulares de esta jornada. Presidente Kast se realizó test de droga con muestra de pelo y anuncia nuevas medidas de control. Conozca la demanda y la querella que complica a Benjamín Koch, el principal nombre para asumir la Seremi de Minería en Valparaíso. Nuevas amenazas anónimas obligaron a 2 colegios de Valparaíso a solicitar resguardo a funcionarios de Carabineros.
2 colegios de Quillota activan protocolos tras amenazas de tiroteos detectadas en baños de los recintos. Senapred mantiene alerta amarilla por brote de dengue en Rapa Nui. Hay 18 casos confirmados en la isla. Damnificados del mega incendio se reunieron con el delegado presidencial Manuel Millones para solicitar un plan de salud mental. Alza en el precio de los combustibles impulsa el IPC de marzo en 1.0, inflación ya acumulada en 1.4 solo durante este 2026. El ministro de Hacienda Jorge Quirós advierte compleja herencia fiscal y critica metas del anterior gobierno de Gabriel Boric. Congreso despacha a la ley de aumento de penas por tráfico de fentanilo y drogas peligrosas. Funcionario de la PDI abate a delincuente tras ser apuñalado en asalto en Estación Central. Medios argentinos resaltan la sufrida victoria de Boca Juniors sobre la Universidad Católica en su entreno en la Copa Libertadores. Alejandro Tavilo se despide del Máster de Monte Carlo tras caer ante el checo Jiri Laeshka en 3 sets. Vamos de inmediato a revisar el tiempo en nuestro país, en la región, para que estemos preparados por lo que viene. Partimos por nuestra región de Valparaíso, donde hay cielos parcialmente nublados, una mínima de 10 grados y una máxima de 17 grados. En Viña del Mar, Concón, cielos parciales, tiempo en temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 18 grados. Quilpué, Villa Alemana, cielos totalmente despejados, mínima 6 grados, máxima 24 grados. En tanto en Quillota y La Calera, cielos despejados, mínima 10 grados, máxima 24 grados. En San Felipe Los Andes, cielos despejados, mínima 14 grados, máxima 30 grados. Nos vamos a la zona norte de nuestro país porque en Arica y Iquique hay cielos parciales, mínima de 19 grados y una máxima de 25 grados. En tanto en Antofagasta hay cielos despejados, mínima 14 grados, máxima 21 grados. En Coquimbo La Serena, cielos parciales, mínima 10 grados, máxima 15 grados. En tanto en Santiago hay cielos totalmente despejados, se espera una mínima de 11 grados y una máxima de 27 grados. En Talca, la mínima fue de 10 grados, se espera una máxima de 22 grados y hay cielos parciales. Nos vamos a Concepción, donde hay ráfagas de viento, una mínima de 8 grados, una máxima de 18 grados. En Temuco, cielos parciales, tenemos 7 grados de mínima y 20 grados la máxima. En Valdivia, cielos totalmente despejados, 7 grados la mínima, 20 grados la máxima. También hay cielos despejados en Puerto Montt, 10 grados la mínima, 14 grados la máxima. En Punta Arenas hay también viento y chubascos, con una mínima de 8 grados y una máxima de 11 grados. Vamos de inmediato a revisar el portal puranoticia.cl, que nos trae en titulares y las informaciones también que han sucedido en las últimas 24 horas. La demanda y la querella que complican a Benjamín Koch, el principal nombre para asumir la Seremi de Minería de Valparaíso. Puranoticia.cl tuvo acceso a ambos documentos judiciales que vinculan al ex concejal de Catemu y principal carta para la cartera con un conflicto por el cierre de un camino minero en dicha comuna del Valle de la Concagua, hecho que derivó en acciones en sede penal y civil. Nuevas amenazas anónimas obligaron a 2 colegios de Valparaíso a solicitar resguardo a funcionarios de Carabineros. En otras informaciones, la unidad de fomento rompe la barrera de los 40.000 pesos y presiona el costo de vida tras alza del IPC en marzo. Alza en el precio de los combustibles impulsa el IPC de marzo en 1,0%, inflación ya acumulada es de 1,4% solo durante este 2026. Dólar se desploma casi en 30 pesos en histórica apertura y marca su mayor caída desde el año 2023. Ministra María Paz Arzola detalla proyectos de gobierno para frenar la violencia escolar.
En la comuna de Nogales se implementa su bus municipal gratuito para estudiantes que viajan a Valparaíso y Viña del Mar. En otros temas, en deportes roban computador, teléfono celular y documentos a capitán de Everton en Reñaca. En la región de Valparaíso, la demanda y la querella que complica a Benjamín Koch, el principal nombre para asumir la Seremi de Minería en Valparaíso. En el plano nacional, ministra Cedini enfrenta críticas y reafirma su rol. Seguiré siendo la cara del gobierno, no me voy a esconder. En negocios, dólar se desploma casi 30 pesos en histórica apertura y marca su mayor caída desde el año 2023. En el plano nacional, nos vamos también con CAS se realiza test de droga con muestra de pelo y anuncia nuevas medidas de control. Y en deportes, ya lo decíamos, robo de computador, teléfono celular y documentos al capitán de Everton en Reñaca. Informaciones que trae el portal puranoticias.cl. Vamos de inmediato con nuestra unidad móvil porque a esta hora está el periodista Daniel Zunino, periodista del departamento de prensa de puranoticias.cl y que nos trae las noticias más importantes y relevantes de nuestra región de Valparaíso. ¿Cómo está, Daniel? Buenas tardes, bienvenido a Hora de Noticias. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes, gusto saludarte. Tenemos informaciones porque un violento incidente se registró en la comuna de San Felipe luego de que un conductor en estado de ebriedad intentara atropellar a un funcionario de Carabineros también, tras negarse a pagar combustible en un servicentro. Esta situación ocurrió en la localidad de Curimón, específicamente en una estación de servicio ubicada en calle Santiago Bueras, donde dos individuos llegan a bordo de un auto, claro, para cargar combustible. Iban a cargar combustible por un monto cercano a los 55.000 pesos, casi 60.000 pesos. Sin embargo, al momento de cancelar, el conductor argumenta problemas con su tarjeta. Tenía problemas con el pago entonces y se negó a pagar, lo que motivó al trabajador a alertar a la policía uniformada. Al llegar personal policial al lugar, los funcionarios piden la documentación del vehículo, instante en que el sujeto enciende este auto y acelera intentando atropellar a uno de los uniformados para luego fugarse por la ruta CH60 en dirección a los Andes. A raíz de esta situación se inició una persecución que se extendió por varios minutos y que finalmente terminó a la altura del callejón Sur, donde la congestión vehicular impidió la huida. En ese momento, el acompañante del conductor opuso resistencia a la detención, generándose un forcejeo con Carabineros también, instancia en la que incluso profirió amenazas de muerte contra este carabinero. Ambos sujetos fueron detenidos entonces y trasladados hasta el hospital San Camilo, donde se confirmó que el conductor manejaba en estado de ebriedad evidente, arrojando 2,33 gramos de alcohol por litro de sangre. Después de esto, los imputados fueron formalizados en el juzgado de garantía de San Felipe. El conductor enfrentará cargos por manejo en estado de ebriedad, estafa además y atentado contra la autoridad, mientras que su acompañante fue acusado por amenazas. Ambos quedaron con las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse al lugar de los hechos, fijándose además una investigación en plazo de 120 días para su desarrollo. Entonces, Ricardo, estas personas que llegan a este servicentro intentan hacer una estafa, no cancelar la benzina, llega Carabineros al lugar, intentan atropellar y finalmente se fugan con este combustible cargado. Peligroso, Daniel, por decirlo menos, ¿no? Recordemos que la ley dice que ya conducir con 0,3 o 0,79 grados de alcohol en la sangre es estar bajo la influencia del alcohol. Entonces, la alcoholemia arroja de este señor es un estado de ebriedad completo. O sea, creo que aquí hay una pena bastante más alta si lo llegan a juzgar, ¿no? La verdad es que sí, tienes toda la razón, Ricardo. Claro, se comprueba además, son 3 delitos, el estado de ebriedad también, la estafa y también el atentado contra la autoridad. 3 delitos en esta ocasión cometidos por el conductor de este vehículo. Sí, las penas posibles, si no hubo daños ni accidente en realidad, una multa de entre 2 y 10 unidades tributarias mensual, la suspensión de la licencia hasta 2 años, ya lo más que se da, y cárcel 61 días a 540 días, puede ser con medidas alternativas dependiendo del caso, que aquí no hubo heridos con respecto a esta persecución.
Exactamente, tal como lo mencionas, Ricardo. No hay heridos en esta persecución tampoco. Y nos vamos a otro tema porque durante esta mañana visitamos la delegación presidencial, Ricardo, la mañana de este miércoles, donde familiares de víctimas del megaincendio del 2 de febrero sostuvieron una reunión con el delegado presidencial regional de la región de Valparaíso, Manuel Millones, con el objetivo de plantear la necesidad de implementar un programa de salud mental para las personas damnificadas por la emergencia. Algo muy importante, Ricardo. El encuentro estaba pactado para las 9 de la mañana en la delegación presidencial regional ubicada en Calle Blanco, en la ciudad de Valparaíso, donde los afectados expusieron las consecuencias emocionales y psicológicas que han dejado tras el siniestro, considerando uno de los más devastadores registrados en la zona. En la instancia, las familias afectadas manifestaron su preocupación por la falta de apoyo sostenido en materia de salud mental. También reclamos contra el gobierno anterior, Ricardo. Hay que ser bastante honestos respecto a esto, especialmente para quienes perdieron seres queridos, viviendas y redes de apoyo, solicitando a la autoridad avanzar en medidas concretas que permitan acompañar los procesos de duelo y reconstrucción. Tenemos palabras en este caso del delegado presidencial regional, Manuel Millones. Bueno, algo tan básico que las familias expresaron con mucho dolor que el año pasado ni siquiera le entregó el peso, partiendo de algo tan sencillo humano como darle el peso por las pérdidas de su familia. En segundo lugar, después de haber escuchado a las familias y también a sus abogados, de temas tan sencillos como un seguimiento, una trazabilidad de todas las personas que fueron víctimas. Estamos hablando de las familias de las víctimas, desde el punto de vista de intervención multisectorial, ¿no? Es decir, de temas tan importantes, saber la escolaridad, los colegios, los colegios infantiles. Lo han planteado con mucho dramatismo, la pérdida de varios compatriotas. La cifra que ellos administran son 25 a 30 personas que han fallecido por suicidio. Así que me interesa corroborar y tener encima, entiendo que son más. También hay personas con salud mental bastante complejas, a través del mismo relato de testimonios que ya han planteado. Y ellos han señalado con mucha indignación que esos recursos que se aprobaron por la ley de presupuesto no han llegado necesariamente al objetivo que dentro de las cláusulas contenía, que era el tema de salud mental, que es la mayor utilidad y es la mayor mochila que agarrar. Esto se requiere una reparación. Yo no es la primera vez que estoy en las familiares con las víctimas, he escuchado relatos dramáticos en varias oportunidades. Siempre ocurre el quiebre natural por recordar ese momento triste, dependiendo del ser querido que perdió y cómo lo perdió y qué es lo que vivió. Y por eso es que uno logra comprender por qué el Estado les falló en algo tan sencillo como acompañarlos con un programa de salud mental. Y la salud mental requiere, dependiendo de cada caso, intervenciones de más largo tiempo. No es una intervención, no es una consulta, no es un taller, sino que es un acompañamiento individual, no solamente a la familia o a la que vio, que estuvo con sus queridos que murió, sino que también a su entorno, que tiene un impacto, el quiebre personal también. Es decir, y eso uno lo logra comprender cómo después de 2 años aún no existe un plan de salud mental para acompañar a las víctimas y a los parientes de quienes tuvieron en ese momento esa situación. Nosotros nos hemos comprometido en 2 semanas más, entregar 2 miércoles más, entregar una propuesta que tiene que ver en el rol que yo represento. Yo soy representante de la República de la región, pero soy priorizar funciones, coordinar y supervisar todos los servicios públicos. Por lo tanto, ustedes plantean a ellos en materia de salud, en materia de otros servicios que tendrían que haber estado presentes. Ese va a ser mi rol. Es decir, aquí se requiere un plan de salud mental, pero también otras áreas. También el arte, lo plantean, la música, también son parte de una terapia sanadora de la familia, y tampoco ha estado el Estado presente. Entonces, en las próximas reuniones, en la propuesta que vamos a entregar, no solamente que tiene que ver con salud mental, también un acompañamiento multisectorial que ellos requieren dependiendo de la comunidad. Aquí hay familias que son de Viña del Mar y también de Quilpué. Eso es un plan que esperamos, independientemente de lo que está haciendo en este caso los parlamentarios, que también todo es un esfuerzo relevante. Daniel, la gente no solo necesita reconstruir casas, sino que también reconstruirse emocionalmente. Y yo creo que por eso exigen o piden al Estado, en este caso al gobierno de turno, que incluya la salud mental como parte clave de esta ayuda.
Sí, un concepto de reconstrucción que también en la mañana lo habíamos tratado con Camila Arrate en el noticiero de la mañana, pero que los mismos damnificados encuentran que es un concepto también un tanto poco coherente, porque ellos señalan que la reconstrucción mental para ellos es imposible. Ellos señalan que lo emocional, lo psicológico ya se quebró y va a costar mucho reconstruirlo. Ellos lo que quieren es algo acompañamiento, algo que pueda paliar un poco los efectos de esta tragedia en su día a día. Hablaban también de se podría también hacer programas de recreación, por ejemplo, de arte, de cultura, de deporte, acompañamiento a los más jóvenes que estaban también involucrados en la tragedia, que muchos tuvieron que seguir estudios universitarios y no había un seguimiento respecto a cómo se han desarrollado en sus carreras, en sus vidas cotidianas, tras esta tragedia que no solamente enlutó y afectó a adultos mayores, a adultos también. También hay un foco puesto en los jóvenes. Vamos a escuchar palabras de los damnificados, en este caso Ricardo. Escuchemos. Ambos perdimos una madre, y también otro familiar, y con unas tremendas sensaciones positivas. Como decía don Carlos recién, sufrimos la invisibilidad, la falta de respeto del gobierno anterior, pero no queremos profundizar más ahí, queremos avanzar. Hoy en día quedaron en la mesa muchas preguntas y una oportunidad tremenda para este gobierno, y agradezco de nuevo a don Manuel Millone porque desde el minuto 1, antes de que él tomara este puesto, ya habíamos tenido una conversación en profundidad, donde él estaba muy preocupado por la situación de nosotros y le llamaba la atención la falta de ayuda para nosotros. Hoy en día las preguntas son muchas, las oportunidades son tremendas, y le hemos comentado que incluso una ayuda en plan de salud mental, que es muy importante, eso es indudable, pero también somos conscientes de la falta de funcionarios en el ámbito de la salud. Ya lo sabemos y todo, en cualquier ámbito, no solo en el ámbito psicológico. Pero existen otras alternativas donde nosotros, sin ser expertos, hemos ido identificando en la primera línea que hemos estado en este dolor, la segunda línea y tercera línea, llámese hijos, nietos, hermanos, amigos. El impacto ha sido tremendo, el dolor en muchos de ellos, que se puede extender esta ayuda para la reinserción social, con ayudas con el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Deporte. Hay algunos casos de gente que no quieren vivir más en Viña del Mar o en este país, alguna reunión con el canciller para ver alguna ayuda humanitaria con alguna alianza internacional. Porque esto es brutal, amigos, esto ha sido brutal. El relato que decía don Carlos es tremendo. Ver a tu familiar calcinado no se lo damos a nadie. Necesitamos una empatía ahora ya. Llegó tarde, sí, 2 años después, pero se está haciendo cargo este gobierno con esta primera reunión. Quedaron abiertas la posibilidad de unas futuras reuniones donde vamos a ser partícipes muchos de nosotros, a quienes nos corresponda participar, para poder materializarlo y llevarlo de una manera a un papel, a un programa especial. No solo de plan de salud mental, que es la punta de lanza, pero existen muchos talleres y programas donde podemos dar ideas y poder de una vez por todas reinsertar a Viña del Mar y Valparaíso, los que sufrimos con esta tragedia, para evitar estas muertes, que son más de 30. Y ni hablar del número de personas que han fallecido esperando la reconstrucción. Esta instancia, primero agradecer a las autoridades por poder recibirnos. La verdad es que por fin se ha dado esta instancia que nosotros esperábamos de hace más de 2 años. Ustedes entenderán que bajo estas circunstancias lo que el ser humano necesita es que lo primero que necesita es un apoyo, ya sea psicológico, ya sea una palabra, un estímulo, y eso desafortunadamente para nosotros no tuvimos ese apoyo. Nos ha costado mucho volver a creer, replantearnos como personas, como profesionales. Ha sido un gasto y un desgaste de verdad muy grande, y esperamos que esta reunión o estas futuras reuniones que puedan haber se puedan complementar bien y también puedan servir para las futuras generaciones, para las personas que en el fondo esperan
si bien es cierto por un lado el tema de que se haga justicia, pero más que nada el poder superar psicológicamente. No podemos hablar de reparación porque no podemos hablar de reconstrucción tampoco, porque no va a ser así, pero por lo menos para poder llevar una vida un poco más tranquila, poder llevar un luto como corresponde, y eso es lo que nosotros hoy día nos empeñamos, y obviamente que nuestras experiencias de alguna manera puedan servir para estas autoridades y también las futuras autoridades. Si nos puede detallar a qué acuerdo llegaron en esta reunión con el delegado. Bueno, hubieron varios lineamientos, hubieron varias instancias de cómo poder mejorar esta situación que de alguna manera para nosotros hasta el momento de hablar con el señor delegado estábamos total y completamente en pañales. Creo que por parte de la autoridad existe una voluntad ya de poder llevar una agenda y también de poder entregarnos todas aquel respaldo que podemos nosotros y también nosotros poder aportar a aquel trabajo que ellos puedan realizar. Importante señalar, Daniel, que estos vecinos vienen de un estrés prolongado. Después del incendio viene la incertidumbre de dónde vivir, cómo reconstruir, problemas económicos. Ese estrés sostenido afecta también la salud mental, y es que lo que creo que ellos están abordando este punto. Exactamente, nos comentaban casos de gente que ya no desea vivir, no desean vivir en Viña del Mar, tomaron algún tipo de decisión respecto a atentar contra su vida. Algunos también, la verdad es que es bastante preocupante la situación a nivel de salud mental. Hasta ahora el programa oficial a nivel de gobierno solamente considera una reconstrucción material, una reconstrucción de casas, de viviendas, pero no considera una reconstrucción a nivel emocional, a nivel psicológico, y esto es lo que apelan estos vecinos damnificados de este mega incendio que lamentablemente ocurrió el 2 de febrero del 2024. Y recordemos que aquí hay niños, hay adultos mayores que viven con temor, con miedo. Entonces creo que aquí es importante lo que ellos piden, lo que ellos están tratando de lograr, que es el apoyo psicológico, el apoyo no solamente de los más grandes, sino que también de los abuelos y los niños. Sí, y además también, desgraciadamente, las comparaciones también son odiosas muchas veces, pero acá se hace una especie de denuncia de la falta de ayuda y empatía que acusan los damnificados, en este caso, del gobierno anterior. No es algo que nosotros estemos diciendo de manera azarosa, sino que es lo que ellos mismos nos comentaron. Es que gráfico, Daniel, aquí no es pasarle la cuenta a uno u otros, ¿no? Aquí lo gráfico está, las viviendas no están, ellos pasaron momentos tremendamente difíciles, emocional y económicamente también, y aquí queda una huella, queda un lunar que queda pegado en el alma, en el corazón y también en la mente de cada uno de quienes fueron afectados. Exactamente, Ricardo. Continuamos con más informaciones. También tuvimos una mañana bastante movida, hoy miércoles 8 de abril, porque tuvimos también otra invitación en el Colegio Inmaculada de Lourdes de Viña del Mar. Se desarrolló una reunión entre autoridades regionales y equipos directivos de establecimientos educacionales, instancia que tuvo como objetivo abordar y socializar propuestas legislativas orientadas a reforzar la seguridad en recintos escolares. Esto es muy importante ante la ola que hemos tenido de amenazas, de tiroteos, de ataques armados en los colegios de la región de Valparaíso. Un fenómeno de estudio, según mi punto de vista, que hay que tener mucho ojo con esto. La actividad se realizó durante la mañana de este miércoles y contó con la participación del Seremi de Educación, Juan Carlos Clemen, la Seremi de Gobierno, Rosario Pérez, y el Seremi de Seguridad Pública, Hernán Silva, además de la directora del Colegio Salesiano de Valparaíso, quienes analizaron junto a directores de la comuna, tal como te decía Ricardo, los alcances de dos proyectos de ley presentados por el ex candidato presidencial y actual presidente de la República, José Antonio Kast. Estas iniciativas buscan fortalecer las herramientas de prevención y respuesta ante hechos de violencia al interior de los establecimientos, en un contexto marcado por recientes amenazas que han generado
preocupación en distintas comunidades educativas de nuestro país. Durante este encuentro, autoridades destacaron la importancia de generar espacios de diálogo con los equipos educativos con el fin de recoger inquietudes desde también los territorios y avanzar en medidas concretas que permitan resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y funcionarios. Escuchemos palabras de entonces el Seremi de Seguridad, Hernán Silva. En cumplimiento de mi función de Seremi de Seguridad, atendiendo la rápida acción del presidente José Antonio Kast en el sentido de enfrentar esta situación con la presentación de un proyecto de ley, en fin, me corresponde coordinar todos los esfuerzos multisectoriales para que toda esta acción tenga un buen resultado. Y ese buen resultado, tal como señala usted, no se trata de que sea inmediato y no de largo plazo. Es el inicio de un trabajo de largo plazo que yo tengo la confianza, como así lo acabamos de ver en la reunión técnica que tuvimos, es que cuenta con el apoyo de toda la comunidad educativa. Y eso, de sostenerse en el tiempo, debiera ir mitigando esta situación y permitir un rodaje permanente de tranquilidad y de clima adecuado para que los estudiantes se desarrollen. Yo quiero hacer hincapié en esa situación. Hacer un llamado a las familias que puedan, con amor y con entendimiento por sus hijos y sus pupilos, explicar que la vida tiene un sentido y es la única oportunidad de ser feliz. Para ser feliz se necesita tener libertad. Y los jóvenes son los que más necesitan libertad. Y la única forma de tener libertad es vivir en orden y seguridad. Si no tienen esos dos elementos, van a quedar presos de lo que sea, de la violencia, del temor, de las drogas. Entonces, no deben permitir, tienen que, digamos, los alumnos y las familias, resguardar ese derecho a la libertad que tienen, y eso es mediante la fijación de protocolos, de normas consensuadas entre todos, que después todos podamos respetar. Eso es básico. Yo creo que este es el inicio de ese camino. Suponiendo, ¿cuál es la visión desde el Ministerio de Seguridad en torno a qué se debe hacer en estos casos? ¿Se debe suspender las clases? ¿Se debe seguir con las clases guardadas con carabineros? Sí, mire, es lo que es importante tener en cuenta, por mi experiencia de más de 40 años trabajando policialmente, es que cada situación tiene su mérito y la comunidad educativa en su interior tiene el mayor conocimiento de lo que puede suceder. Es decir, esto no puede ser automático sin hacer diferenciación de cada evento en particular. Ahí la rectoría, el profesorado, la comunidad en general de cada colegio sabrá aquilatar el riesgo, y indudablemente con el primer llamado a Carabineros y con la visión técnica que se tiene, Carabineros o la PDI, se podrá adoptar los cursos de acción que correspondan en cada caso por el bien de los niños que están en su interior. Importante lo que señala el Seremi de Seguridad, Hernán Silva, Daniel y nuestros auditores y telespectadores, que aquí se coarta la libertad en muchos casos, pero es lo más importante que tiene el ser humano, ser libre. Pero hay alguna confusión muchas veces, Daniel y amigos telespectadores y auditores, entre la libertad y el libertinaje, y ahí es cuando comenzamos con los problemas. Claramente, Ricardo, así es. Hay confusiones, tenemos también casos de estudiantes que en este caso han cometido, tal como lo hemos repasado durante la jornada de ayer, la jornada de hoy, el error quizás de tomarse a la ligera una situación como una amenaza de un tiroteo, una amenaza de un ataque armado. Sabemos que hay antecedentes de que esto sí ocurrió, un ataque armado en Calama, y la verdad es que esto se ha transformado en un verdadero fenómeno a estudiar, un fenómeno social que está afectando a nuestros estudiantes, a nuestros jóvenes, adolescentes de acá de nuestro país, no solo en nuestra región del Paraíso, sino que a nivel país. Hemos tenido casos en la región de O'Higgins, región de los Lagos, en el sur de nuestro país, norte de nuestro país, zona centro de nuestro país, acá en la región de Valparaíso. La verdad es que es un fenómeno de estudio, digno de estudio para saber qué es lo que está pasando con los jóvenes
actualmente. Pero, tenemos también palabras... Daniel, antes sí. que vamos con la nota, pero es importante la entrevista que hizo en la jornada de hoy en Pura Noticia Matinal Camila Rate, periodista del Departamento de Prensa de Pura Noticia, con Jorge Varela, que es director del Laboratorio de Convivencia del Instituto de Bienestar de la Universidad de Desarrollo, y que hablaba que los niños imitan actos de otros. Aquí recordemos que, y lo habló también él con Camila, de estos como ejemplos o malos ejemplos que vienen desde Estados Unidos. Entonces, ellos en las redes se sienten como tremendamente importantes, quieren que se visualice su presencia, su estado, y creo que ahí también es donde hay que, como hablábamos delante de los problemas psicológicos, creo que también hay que abordarlos en los colegios. Tal cual. Tenemos también palabras de la rectora del Colegio Salesianos de Valparaíso, Daniela Navarro Olivos, quien también se le consultamos también respecto a qué ocurría también con el colegio al que ella representa en específico, porque hace un par de años atrás fueron pioneros en la instalación de pórticos detectores de metales. Escuchemos sus palabras en profundidad respecto a su opinión también de la perspectiva educacional ante las medidas que se buscan instalar desde el gobierno. Escuchemos. Hoy día recibimos con gratitud esta invitación que nos hicieron los Ceremis para escucharnos y para poder abordar diferentes temas de seguridad. Así que recibimos con esperanza, como profesores, recibimos con esperanza estas medidas de mitigación, porque nosotros también lo hicimos saber y que lo tenemos muy claro, que estas medidas son importantes para mitigar el problema de violencia escolar que tenemos en los colegios. Es un problema transversal, no pasa por situación socioeconómica, no tiene nada que ver con esto, lo llevamos sosteniendo hace mucho tiempo los docentes y sabemos que es un problema multifactorial, que los problemas no se van a solucionar con más reglas y más normas, pero sí sabemos que es un espaldarazo para la seguridad de todas las comunidades educativas, porque no podemos relativizar la violencia. La violencia ha ido en aumento, los jóvenes, los niños, los profesores, nosotros necesitamos poder estar en ambientes sanos y seguros. Así que lo recibimos con esperanza y obviamente nosotros seguiremos en nuestra labor de seguir educando con el corazón y las otras entidades tendrán que hacer su trabajo. Directora, ¿cómo han visto esta situación, en especial de que todas estas alertas han sido de momento falsas? ¿Cómo ven que se esté reproduciendo esto varias veces? Bueno, nosotros como profesores siempre lo abordamos desde un punto de vista pedagógico. Nosotros estamos formados para educar, ¿ya? Ese es nuestro principal rol. Por lo tanto, nosotros siempre lo vamos a ver como señales de alerta. Más que el problema, nosotros buscamos qué está pasando y por qué nuestros niños y jóvenes están sosteniendo ese tipo de conducta, ¿ya? Siempre lo vamos a ver desde un punto de vista formativo, siempre vamos a seguir creyendo en nuestra juventud, en nuestros niños. Nosotros no relativizamos la violencia, al contrario, y obviamente nuestras respuestas van a ser siempre del índole formativo. Los pórticos se instalaron como medida preventiva, ¿ya? Hay que diferenciar lo preventivo con lo punitivo. Lo preventivo es anticipar un riesgo, anticipar un problema. Cuando se instalaron estos pórticos, se hizo en acuerdo con toda la comunidad. No son decisiones, los colegios somos comunidades vivas, no se toman decisiones autoritarias. Por lo tanto, se tomó por el bien común de toda la comunidad. En este momento los pórticos dejaron de estar funcionando porque mejoró la convivencia escolar dentro del colegio como medida preventiva y yo les puedo decir que no generaron un gran problema porque lo que se puede, ¿no es cierto?, ver como que es estigmatizar a un colegio, que esto va a suceder algo que es peor o estamos clasificando, no, mientras la comunidad esté en acuerdo, esto beneficia. Importante información que entregaban también ahí los apoderados, los dirigentes de los centros de padres en relación a esta inquietud que ellos mismos deben tener y
y además, más que inquietud, es un problema el quedarse en la casa sin saber qué va a pasar con sus alumnos, con sus hijos. La verdad, Ricardo, es un problema que afecta tanto a padres como a alumnos. No me sorprendería que haya alumnos en este momento con miedo a asistir al colegio, con pesadillas, algún tipo de afectación psicológica respecto a no distinguir o no saber bien si esto es parte de una jugarreta, si es parte de una mala broma, o bien si es parte de la mala intención de una persona de efectivamente querer generar una tragedia dentro del establecimiento educacional. Recordemos que para muchos el colegio es la segunda casa. Siempre se nos inculcó eso a los que éramos de la generación del 2000 más o menos. El colegio es la segunda casa y hay que cuidarla. Y por lo tanto, muchos hacen gran parte de su vida social dentro de los colegios. Y hablamos de que alguien quiera afectar esta armonía, quiera interrumpir este clima de seguridad que muchos sienten dentro de su establecimiento, porque muchos le agarran mucho cariño al colegio. De verdad que es para estar afectado, es para quizás tener una sensación de temor, bien digo, una sensación de inseguridad que claro, uno no puede estar tranquilo en este momento, Ricardo, hablo de los estudiantes, a la hora del recreo, por ejemplo, a la hora de estar en un camarín de educación física, a la hora de quizás estar en una clase sin saber lo que puede pasar, con este tipo de anuncios que anuncian tiroteos en el tercer piso, tiroteos en el segundo piso, tiroteos en el baño. La verdad es que son anuncios que a nadie dejan indiferente. Sí, importante, yo creo que importante lo que acabas de decir, Daniel, con que el colegio se convirtió en un momento en la segunda casa, pero también ahora se convierte en una casa desordenada, donde las autoridades de la casa, que en el caso de uno cuando era estudiante, los papás le inculcaban que el profesor, los alumnos, los directores eran como parte de la casa, entonces, y ahora no hay respeto por el dueño de casa ni tampoco en el colegio. Lamentable como hemos involucionado, porque muchos hablan de evolución, yo hablo de involucionado en materia educativa. Totalmente de acuerdo, Daniel. Es lo que tenemos hasta esta hora, Ricardo Suárez, 14 horas con 2 minutos. Pasó rápido el despacho, Ricardo. Gracias, Daniel Zunino, por este contacto y por dejarnos bien al día y al tanto de todo lo que está sucediendo en nuestra región. Así es. Que esté muy bien, Ricardo. Buenas tardes. Gracias. Daniel Zunino, periodista del Departamento de Prensa de Puranoticia.cl, en las calles y entregándonos el pulso de lo que sucede en nuestra región. Ahora, en vivo. Ahora, en vivo. Nos vamos de inmediato a La Moneda porque está hablando la ministra vocera de Gobierno, Mara Cedini. Escuchemos cómo la autoridad responde a las preguntas de la prensa. Que no salga apurado, sino que salga bien. Y para eso se requiere tener distintas conversaciones, se requiere sociabilizarlo con el Congreso, con distintos actores y que salga un proyecto fuerte, robusto, claro, que una vez que además ingrese al Congreso, porque hay varias que son proyectos de ley, salgan lo más rápido posible. Y para eso es bueno que lleguen muy bien trabajados. Es por eso que nosotros el día de mañana en la tarde nos vamos a juntar los distintos actores, los distintos ministros que estamos involucrados en el proyecto, precisamente para afinar algunos detalles y ya que la próxima semana podamos tener mayor claridad al respecto. En definitiva, la técnica legislativa es lo que está generando más debate, si va a ser una ley miscelánea o se van a dividir iniciativas. ¿Eso está abierto todavía? Y voy a insistir en que la discusión se va a dar en que sea el mejor proyecto posible. Esto es un proyecto unitario que tiene un objetivo en común y es por eso que para nosotros lo presentamos como el Plan de Reconstrucción Nacional. Mañana vamos a tener una reunión donde vamos a ajustar algunos detalles y los vamos a ir dando a conocer. En este tema también se ha instalado la idea de que hay dos almas dentro del gabinete, particularmente en el comité político, en particular el ministro Alvarado y el ministro García Ruminot como contrapeso al ministro Quirós. Los primeros con un estilo quizás más flexible ante lo que está planteando el Congreso y el segundo quizás más apegado a la idea original del Ejecutivo. Estamos escuchando la vocera de Gobierno desde el Palacio de la Moneda, cómo corresponde también las preguntas de la prensa a esta hora. Este gobierno tiene un alma y ese alma busca sacar a Chile adelante. Ese es nuestro único objetivo.
Y dentro de eso, todos los ministros del comité político y de los ministros sectoriales aportamos desde nuestros conocimientos, desde nuestro expertise, para que cada uno de los proyectos que le ofrezcamos a Chile tenga las mejores características y los análisis técnicos que corresponden. Dentro de eso, el objetivo siempre es el mismo, y es que a Chile le vaya bien, y es por eso que nosotros funcionamos de manera unitaria, aportando desde las distintas carteras para que los proyectos salgan lo mejor posible. Pero siempre hay un alma, y ese alma busca lo mejor para Chile. Ministra, muy buenas tardes. Usted fue invitada a 2 comisiones durante esta semana, Congreso, la primera a la Comisión de Cultura y también a la Comisión de Gobierno Interior. En ambas se excusó. ¿Por qué finalmente no pudo asistir a esas comisiones y cuándo la veremos ante los parlamentarios? Mira, como gobierno respetamos mucho la labor que hace el Congreso, y es por eso que las últimas semanas hemos tenido un despliegue de ministros que han ido a... Hemos tenido varias urgencias legislativas, las cuales hemos tenido que poner prioridad. Es por eso que también hay que entender que a veces hay topes de agenda, y no solo desde los ministros, que no soy la única que ha tenido que excusarse de algunas otras comisiones, sino que también muchas veces han llegado ministros y el Congreso ha tenido que disculparse porque debido a agenda no han podido presentar. Eso es parte normal del funcionamiento del Congreso. Ahora, las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo son fundamentales. Para mí es muy importante asistir a estas comisiones, y apenas me llegue en la próxima citación vamos a agendarlo para poder participar y discutir los temas relevantes en ambas comisiones. Ministra, uno de los... Ahora, en vivo. Ahora, en vivo. Ahí veíamos y escuchábamos a la ministra vocera de Gobierno, Mara Cedini, que estaba también entregando un punto de prensa en La Moneda. Son las 14 horas con 7 minutos, estamos en hora de noticias, hacemos una pequeña pausa y ya estamos de vuelta con ustedes. Estamos presentando Hora de Noticias. 14 horas con 22 minutos, estamos en Hora de Noticias, jornada del día miércoles 8 de abril. Revisamos titulares de nuestra edición de hoy. Presidente Kast se realizó test de droga con muestra de pelo y anuncia nuevas medidas de control. Ministra Mara Cedini enfrenta críticas y reafirma su rol. La vocera indicó que seguirá siendo la cara del gobierno. Conozca la demanda y la querella que complican a Benjamín Koch, el principal nombre para asumir la Seremi de Minería de Valparaíso. Nuevas amenazas anónimas obligaron a 2 colegios de Valparaíso a solicitar resguardo a funcionarios de Carabineros. En el mismo orden, 2 colegios de Quillota activan protocolos tras amenazas de tiroteos detectadas en los baños de los recintos. Senapred mantiene alerta amarilla por brote de dengue en Rapa Nui. Hay 18 casos confirmados en la isla. Damnificados del mega incendio se reunieron con el delegado presidencial Manuel Millones para solicitar un plan de salud mental. Alza en el precio de los combustibles impulsa el IPC de marzo en un 1,0%. Inflación ya acumula un 1,4% solo durante este 2026. El ministro de Hacienda Jorge Quirós advierte compleja herencia fiscal y critica metas del anterior gobierno de Gabriel Boric. Congreso despacha ley de aumento de penas por tráfico de fentanilo y drogas peligrosas. Funcionario de la PDI abate a delincuente tras ser apuñalado en asalto en Estación Central. Roban computador, teléfono celular y documentos al capitán de Everton en Reñaca, Diego Oyarzún. Realizó la denuncia ante Carabineros y entrenó con normalidad junto al resto de sus compañeros. Seguimos con informaciones ligadas a nuestra región de Valparaíso. Y es que el proceso de instalación del gobierno en la región no ha estado exento de dificultades, pues durante los últimos días una seguidilla de episodios ha tensionado los nombramientos en secretarías regionales ministeriales, instalando cuestionamientos políticos y obligando también a redefinir decisiones ya anunciadas. La salida anticipada de Aldo Ivani,
quien renunció a la Seremi de Salud a solo 3 días de haber sido designado por cuestionamientos académicos y laborales. También se suma a las acusaciones de estafa por parte de sus ex compañeros de universidad, la presunta renuncia de Carlos Montero a la Seremi de Trabajo y Previsión Social por eventuales incompatibilidades del cargo, sumado a las complicaciones que enfrentó Hernán Silva para asumir en seguridad pública tras conocerse un sumario de carabineros con sanción en su contra, han configurado un escenario complejo para el Ejecutivo en la zona. En este contexto, un nuevo antecedente podría abrir otro importante flanco para la moneda. Se trata de Benjamín Carlos Koch Chacón, quien figura como la principal carta y cara del gobierno para encabezar la Seremi de Minería en Valparaíso, pero que actualmente aparece mencionado en 2 acciones judiciales en curso, una demanda civil por indemnización de perjuicios y una querella penal. De acuerdo con la información recabada por Puranoticia.cl, medio que tuvo acceso a ambos documentos judiciales, ambas acciones tienen su origen en un mismo conflicto ocurrido en la comuna de Catemu, vinculado al uso de un camino utilizado para el transporte de minerales desde una faena minera hasta una planta de procesamiento. La demanda civil fue presentada por la Sociedad de Explotación y Desarrollo Minero ante el Juzgado de Letras de San Felipe y está dirigida en contra de Benjamín Koch y John Porter. En el líbero de la empresa sostiene que el 4 de junio del año 2025 los demandados habrían procedido al cierre del camino mediante la instalación de una cadena que impedía el tránsito vehicular, afectando específicamente al desplazamiento de camiones destinados al transporte de minerales. Según se expone en la acción judicial, esta situación se habría extendido por más de un mes, periodo durante el cual la compañía habría visto interrumpida parte importante de su operación productiva. Explodesa afirma en el documento que la imposibilidad de utilizar este camino generó una alteración significativa en su cadena de producción, afectando la extracción, traslado y procesamiento del mineral, lo que se habría traducido en pérdidas económicas que califica como lucro cesante. En la presentación, la empresa argumenta que el camino en cuestión era utilizado de manera regular y que contaría con derechos para el uso, tanto por su calidad de comunera en el predio como también por la existencia de una servidumbre de tránsito previamente reconocida. En ese marco, califica la actuación denunciada como un hecho ilícito y solicita que los demandados sean condenados a indemnizar los perjuicios ocasionados, cuyo monto será posteriormente en una etapa posterior del proceso judicial. En paralelo, los mismos hechos dieron origen a una querella penal en la que también se menciona a Koch, ex concejal de la comuna de Catemu, como uno de los presuntos participantes en el cierre del camino. En esta acción se describe que la obstrucción habría sido realizada mediante la instalación de una cadena metálica y la presencia de personas en el lugar, lo que habría impedido selectivamente el tránsito de vehículos, particularmente aquellos vinculados a la empresa minera. De acuerdo con el contenido de la querella, los hechos son calificados como potencialmente constitutivos de delito, apuntando a una acción coordinada que habría alterado una situación previa de libre tránsito en el sector. Asimismo, se indica que se habría realizado gestiones para revertir la situación sin resultados inmediatos, lo que derivó en la judicialización del conflicto para la vía penal. La acción penal presentada tiene como propósito que el Ministerio Público investigue lo ocurrido y determine la eventual existencia de ilícitos y establezca responsabilidades correspondientes. Cabe hacer presente que tanto la demanda civil como la querella penal se encuentran actualmente en tramitación y corresponden por ahora a antecedentes expuestos por las partes denunciantes, por lo que será la justicia la encargada de establecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades. Esta noticia completa usted la puede leer en nuestro sitio web puranoticia.cl. Seguimos en nuestra región de Valparaíso, pero nos movemos hasta nuestro territorio insular porque el Senapred mantiene alerta amarilla por el brote del dengue en Rapa Nui. Si bien a la fecha no hay hospitalizados por la enfermedad, se indicó que hay un caso sospechoso a la espera de los resultados de los respectivos análisis realizados. El Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres de Valparaíso informó que se mantienen 18 casos confirmados de dengue en Rapa Nui.
Todo esto en el marco de un brote activo que continúa bajo monitoreo de las autoridades. De acuerdo con el organismo, hasta la fecha no se registran personas hospitalizadas producto de esta enfermedad. No obstante, existe un caso sospechoso que se encuentra a la espera de los resultados de los análisis correspondientes. En consideración a este escenario sanitario y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, Senapred decidió mantener vigente la alerta amarilla por alteración sanitaria para las provincias de Los Andes e Isla de Pascua. Cabe recordar que esta medida se encuentra activa desde el 16 de abril del 2024 y se extenderá mientras las condiciones del evento así lo ameriten. Todo esto con el objetivo de reforzar la vigilancia y la capacidad de respuestas frente a la evolución del brote. Nos vamos al bloque internacional para revisar en la página de puranoticias.cl, que ya se está abriendo en pantalla, y también para nuestros auditores. Estados Unidos ofrece cooperación nuclear a Irán a cambio de aliviar sanciones. Benjamín Netanyahu respalda tregua con Irán impulsada por Estados Unidos, pero excluye a Líbano del cese del fuego. La NASA revela histórica primera imagen de la Tierra desde la cara oculta de la Luna. Irán anuncia negociaciones con Estados Unidos en Pakistán y fija plazo de 2 semanas. Irán anunció 2 semanas de paso seguro por el estrecho de Hormuz, aunque mediante la coordinación con el ejército. Irán ha interrumpido la navegación de los buques petroleros por el estrecho de Hormuz tras el ataque de Israel al Líbano, en el que ha muerto decenas de personas, según informaron medios iraníes. El paso del petroleros a través del estrecho de Hormuz ha sido detenido tras los ataques de Israel al Líbano, indicó la agencia Fars vinculada a la Guardia Revolucionaria. Según Fars, esta mañana Irán ha permitido el paso sin problemas de 2 petroleros por el estrecho de Hormuz después de que se estableciera el alto al fuego de 2 semanas. Sin embargo, Líbano ha quedado fuera de este acuerdo de tregua temporal y de hecho este miércoles el ejército israelí lanzó su mayor ataque en el Líbano desde que comenzó la guerra, que ha causado decenas de muertos y cientos de heridos, según el gobierno libanés. Además, Irán ha anunciado varias violaciones de acuerdos con ataques en su territorio a una refinería en la isla de Labán, situada en el Golfo Pérsico, y también con la interceptación de un dron en la ciudad de Lar, por lo que ha prometido una respuesta firme y contundente. Según el diario estadounidense Wall Street Journal, Irán también estaría condicionando su participación en las negociaciones de este viernes en Islamabad a que el alto al fuego se implemente también en el Líbano. Tenemos más informaciones internacionales. A través de la red social X, tanto la Casa Blanca como la NASA difundieron la inédita fotografía de nuestro planeta vista desde el lado oscuro de la Luna. El registro fue captado por la Agencia Espacial Estadounidense luego de que en el 6º día de su travesía los 4 tripulantes de la misión Artemis II lograran ingresar a este enigmático sector del satélite natural. Desde la sede del gobierno de Estados Unidos se destacó el hito mediante una publicación que señalaba que la humanidad desde el otro lado. Primera foto desde la cara oculta de la Luna, capturada desde el Orión mientras la Tierra se oculta tras el horizonte lunar. Por su parte, la Agencia Espacial Estadounidense replicó la imagen en su cuenta oficial en español, poco después subrayando que la captura recuerda a la icónica fotografía de salida de la Tierra tomada hace 58 años durante la misión Apolo 8. Respecto a este evento, la Casa Blanca compartió una fotografía adicional del momento, comentando que se trató de una totalidad más allá de la Tierra. Desde la órbita lunar, la Luna eclipsa al Sol, relevando una vista que pocos en la historia de la humanidad han presenciado. La Agencia Espacial también publicó en su perfil un registro de los exploradores utilizando sus gafas de protección para observar el fenómeno. Al respecto, explicaron que el Sol, la Luna y la nave espacial Orión se alinearon y la Luna brilló con luz propia. Durante la madrugada, la nave Orión concretó su punto de mayor proximidad con la superficie lunar, situándose a 6.530 kilómetros de distancia. Minutos más tarde,
El vehículo alcanzó su alejamiento máximo respecto a la Tierra, registrando una separación de 406.772 kilómetros. Tras contemplar el sobrevuelo por el satélite, se espera que la nave inicie su retorno aterrizando 10 días después de su despegue inicial. Una vez que se inicie el reingreso a la atmósfera terrestre, la tripulación deberá enfrentar condiciones extremas de alta velocidad y temperatura. El proceso culminará con un amerizaje en el Océano Pacífico, específicamente frente a las costas de San Diego. En dicho lugar, un equipo especializado de recuperación, integrado por efectivos del Departamento de Defensa y personal de la NASA, se encargará de reabrir a los astronautas y trasladarlos a tierra firme. Nos vamos de inmediato nuevamente a nuestro portal puranoticias.cl a abrir la página de deportes para entregarle las informaciones que hemos tenido durante las últimas horas. Martín Lieberman trató de verdes a los jugadores de la Universidad Católica por jugada en los descuentos del partido ante Boca Juniors. Roban computador, teléfono celular y documentos al capitán de Everton en Reñaca. Medios argentinos resaltan la sufrida victoria de Boca Juniors sobre la Universidad Católica en su estreno en la Copa Libertadores. Garín sufre una remontada brutal ante Zverev y se despide de Montecarlo. En tanto, Alejandro Tavilo se despide del Máster de Montecarlo tras caer ante el Lechka en 3 sets. Desarrollamos las informaciones deportivas. Una desagradable sorpresa se llevó el capitán de Everton de Viña del Mar, Diego Oyarzún, al regresar a su automóvil y ver que había sido víctima de un robo. Todo ocurrió durante horas de la mañana de este martes 7 de abril en el sector de Los Pinos, en Reñaca, donde se encontraba realizando diligencias personales. Al regresar a su vehículo, el defensor central observó que le robaron un computador, un teléfono celular y diversos documentos desde el interior de su automóvil. El futbolista profesional realizó la denuncia ante Carabineros de Chile, quienes comenzaron a indagar lo ocurrido en este sector de la ciudad Jardín. Cabe hacer presente que a pesar de lo ocurrido, el zaguero formado en la Universidad Católica entrenó con normalidad junto al resto de sus compañeros evertonianos. Hay más informaciones deportivas. El retorno de Universidad Católica a la Copa Libertadores estuvo marcado por la amargura. En el marco de su estreno en la fase grupal del máximo torneo continental, el conjunto de la Franja sufrió una derrota por 2-1 en condiciones de local frente a Boca Juniors, duelo disputado en el Claro Arena. Tras el pitazo final, los medios de comunicación en Argentina reaccionaron con satisfacción ante la victoria del equipo cenense en suelo chileno, aunque la crónica reflejaron una cuota de moderación respecto al desempeño en la cancha. Bajo esa línea, TIC Sport consignó en su portal: con suspenso, Boca se llevó un triunfo importante ante Universidad Católica. Junto con el titular, el mencionado canal deportivo profundizó en el desarrollo de las acciones, señalando que desde el inicio el ceniense intentó imponer condiciones y así, a los 16 minutos de iniciado el partido, Leandro Paredes abrió el marcador con un potente remate desde fuera del área. En un síntoma similar, el diario Olé encabezó su reporte destacando un gran partido de Boca en Chile y exitoso debut en la Libertadores. La nota del periódico trasandino hizo hincapié en la racha que atraviesa el club de La Ribera, manifestando que este es el tercer triunfo consecutivo de los cenienses, lo que le da un envión anímico importante para afrontar un momento clave en la temporada. En estos 2 meses se definen tanto el torneo de apertura como también la fase del grupo de la Copa Libertadores. Luego de este traspié en el plano internacional, la Universidad Católica deberá concentrarse ahora en su próximo desafío por el Campeonato Nacional, donde se medirá este sábado ante Audax Italiano por la 9ª fecha del torneo local. En tanto, su camino en la Copa Libertadores se reanudará el miércoles 15 de abril, fecha en la que los cruzados viajarán a Brasil para enfrentar a Cruzeiro por la segunda jornada del Grupo D.
Del fútbol nos vamos al tenis porque resulta complejo procesar el desenlace del encuentro de Cristian Garín, número 109 del mundo, por la segunda ronda del Master 1000 de Montecarlo. El representante chileno estuvo a escasos pasos para concretar una victoria de proporciones ante Alexander Zverev, actual número 3 del ranking de la ATP, pero terminó sucumbiendo en una remontada impactante del jugador alemán. El apodado Tanque no logró sostener una diferencia de 4-0 a su favor que incluía un doble quiebre y posteriormente falló al sacar por el partido con un 5-3 arriba. El germano encadenó 5 juegos consecutivos para sellar su avance en el certamen moganesco, la cual Garín había accedido tras superar con éxito la fase de clasificación. El marcador final, tras una batalla de 2 horas y 50 minutos, favoreció a Sacha por parciales de 4-6, 6-4 y 7-5. La historia comenzó de forma favorable para el ariqueño en la primera manga, pese a que no pudo concretar 2 opciones de quiebre en el segundo game. Tras un desarrollo equilibrado donde ambos resguardaron sus servicios con dificultad, Gago dio el golpe en el momento preciso, quebró en el 10º juego para adjudicarse el set inicial. El segundo parcial tuvo un desarrollo irregular. Por primera vez en el compromiso, el Nacional cedió su saque en el tercer juego. Aunque consiguió recuperar el quiebre en el sexto game, volvió a entregar su servicio de inmediato, permitiendo que Zverev cerrara el set con una autoridad en el 10º juego, gracias a su efectividad en su envío. El desenlace en el tercer set fue de una intensidad frenética. Garín al inicio logrando 2 rupturas que lo posicionaron como una cuenta de 4-0, sin embargo sobrevino el desplome inesperado. El chileno perdió su servicio en el quinto game y acto seguido no pudo aprovechar una oportunidad de quiebre en el sexto. Pese a tener una chance de cerrar el duelo con su saque en el 5-3, no logró concretar la tercera y en la 12ª juego volvió a ceder su turno. Ahora, el game final fue una extenuante disputa de más de 10 minutos donde el criollo desperdició 3 bolas de quiebre antes de que el alemán sentenciara la historia en su tercer punto del partido. Cabe destacar que con este resultado Garín dejó también pasar la oportunidad de sumar un nuevo triunfo ante un top 10, registro que no actualiza desde el año 2024, cuando venció precisamente al alemán en los cuartos de final del ATP de Múnich. Esta derrota coronó un miércoles fatídico para el tenis chileno en Montecarlo, sumándose a la eliminación de Alejandro Tavilo, quien también sufrió una remontada ante el checo Jiri Laiška en el primer turno. A pesar de la amargura de la derrota, el balance general para el chileno arroja cifras positivas. Tras su paso por la Quality en su avance a la segunda ronda, Garín retornará al selecto grupo de los 100 mejores del mundo, situándose en el puesto número 82 del ranking en vivo, lo que además le garantiza un lugar en el cuadro principal de Roland Garros. (14:34). Estamos en hora de noticias a través de puranoticias.cl. Hacemos un próximo alto comercial y ya estamos de vuelta con usted. Estamos presentando Hora de Noticias. 14:38. Faltan 22 minutos para las 15 horas. Estamos en Hora de Noticias. Entramos en el último bloque. Y para eso revisamos titulares de esta jornada. Conozca la demanda y la querella que complican a Benjamín Koch, el principal nombre para asumir la Seremi de Minería de Valparaíso. La Seremi vocera regional enfrenta cuestionamientos por instalación del gobierno en Valparaíso. Ministra Mara Cedini enfrenta críticas y reafirma su rol. La vocera indicó que seguirá siendo la cara del gobierno. Presidente Kast se realizó test de drogas en muestra de pelo y anuncia nuevas medidas de control. Nuevas amenazas anónimas obligaron a 2 colegios de Valparaíso a solicitar resguardo a funcionarios de Carabineros. En el mismo tema, 2 colegios de Quillota activan protocolos tras amenazas de tiroteo detectadas en baños de los recintos.
Senapred mantiene alerta amarilla por brote de dengue en Rapa Nui. Hay 18 casos confirmados en la isla. Damnificados del mega incendio se reunieron con el delegado presidencial Manuel Millones para solicitar un plan de salud mental. Alza en el precio de los combustibles impulsa el IPC de marzo en 1.0%. Inflación ya acumula un 1,4% solo durante este 2026. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, advierte compleja herencia fiscal y critica metas del anterior gobierno de Gabriel Boric. Congreso despacha a ley aumento de penas por tráfico de fentanilo y drogas peligrosas. Funcionario de la PDI abate a delincuente tras ser apuñalado en asalto en Estación Central. Vamos con el desglose de las informaciones. El gobierno continúa enfrentando dificultades en su proceso de instalación en la región de Valparaíso, en medio de cuestionamientos a nombramientos y salidas anticipadas de autoridades. En este escenario, la Seremi de Gobierno, Rosario Pérez, abordó en su calidad de vocera regional públicamente la situación marcada por una seguidilla de episodios que han tensionado la conformación del gabinete en la zona. Entre los principales revés se encuentra la salida anticipada de Algo Ivani, quien renunció a la Seremi de Salud a solo 3 días de haber sido designado, tras cuestionamientos académicos y laborales, además de acusaciones de estafa por parte de excompañeros de universidad. La presunta renuncia de Carlos Montero a la Seremi del Trabajo y Previsión Social por eventuales incompatibilidades en el cargo y las complicaciones que enfrentó Hernán Silva para asumir en Seguridad Pública tras conocerse un sumario de carabineros con sanción en su contra. A estos casos se suma ahora lo revelado por puranoticias.cl respecto a una querella y una demanda presentada contra el ex concejal de Catemu, Benjamín Koch, quien surge como la principal carta para asumir la Seremi de Minería en Valparaíso. Bajo este contexto, la secretaria regional ministerial se refirió a estas controversias, señalando que, más allá de las polémicas dadas a conocer en medios de comunicaciones, el trabajo del gabinete regional se encuentra enfocado en la región y en el compromiso adquirido con el presidente de la República, José Antonio Kast. Nuestro compromiso, más allá de cualquier coheteo político, es con la región y con el presidente José Antonio Kast, y ese es el mandato que estamos atendiendo el día de hoy. El resto no nos va a desviar del camino porque hoy día estamos entendiendo muchas urgencias y la verdad es que no podemos perder tiempo ni desviarnos de este camino que nos ha propuesto el presidente. Esto es lo que expresó la periodista de profesión. Consultada Rosario Pérez respecto a si considera necesario mejorar los procesos de revisión de autoridades en la región, sostuvo que el gabinete del delegado Manuel Millones y el gabinete regional del presidente Kast está plenamente constituido, más allá de algún ajuste que se está haciendo de manera rápida. Luego insistió en que no nos desviamos del camino y estamos en eso hoy día trabajando. Vamos con informaciones del ámbito económico y es que el alza del precio de los combustibles impulsa el IPC de marzo en un 1,0%. 10 de los 13 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice y 3 presentaron incidencias negativas. En marzo del 2026, el índice de precios al consumidor IPC anotó una variación mensual de 1,0%, acumulando 1,4% en el año y de 2,8% a 12 meses. 10 de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice y 3 presentaron incidencias negativas. De las divisiones que consignaron alzas mensuales en sus precios, destacaron transporte 2,6% con 0,320 puntos porcentuales y educación 5,5% con 0,240 puntos porcentuales. Cabe hacer presente que las restantes divisiones que influyeron positivamente contribuyeron en conjunto con 0,429 puntos porcentuales. De las divisiones que consignaron bajas mensuales en sus precios, destacó bienes y servicios diversos, menos 0,5%, que presentó una incidencia de menos 0,020 puntos porcentuales.
Como estaba previsto, la principal alza fue la gasolina, que en marzo presentó un aumento mensual de 8,2%, aportando 0,234 puntos porcentuales a la variación del indicador general. Además, acumuló 3,5% de alza al tercer mes del año. También destacaron las alzas de la enseñanza universitaria, que anotó un incremento mensual de 6,1%, transporte aéreo internacional, que registró un alza mensual de 15,2%, y los tomates, con un alza de 17,6%. Entre las principales bajas se anotaron transporte en bus interurbano con un descenso mensual de 24,1% y medicamentos para el aparato digestivo y metabólico con una disminución mensual de 4,3%. Vamos al desarrollo de otras informaciones porque el ministro de Hacienda Jorge Quirós advierte compleja herencia fiscal y critica metas del anterior gobierno de Gabriel Boric. Ante la Comisión de Hacienda, el ministro Quirós detalló el incumplimiento de objetivos financieros y trazó una hoja de ruta económica con miras al año 2030. Con la participación del ministro Jorge Quirós, la Comisión de Hacienda de la Cámara analizó la situación fiscal del país, así como las políticas públicas y prioridades legislativas que implementará el gobierno durante los 4 años de su mandato. En su presentación expuso que la herencia fiscal es compleja, originada en causas estructurales de larga data, exacerbadas por la administración anterior. En tal marco, sostuvo que la única solución de largo plazo es recuperar el dinamismo económico. Planteó que las administraciones de los últimos 16 años se han propuesto metas fiscales deficitarias. Eso ha incidido en consecuentes déficits estructurales. La última administración de Gabriel Boric se propuso las metas fiscales más deficitarias de la historia y las incumplió en 3 de 4 años, afirmó ante los diputados de Hacienda, aclarando que el impacto fue de 13,2 billones de pesos en el periodo. Añadió que ante una situación de déficit se pueden realizar diversas acciones en las que el anterior gobierno habría incurrido. Una de ellas fue aumentar la deuda, 40.000 millones de dólares. Otro avanzó en la venta de activos líquidos de largo plazo, uso de ahorros del FES por 4.000 millones de dólares. También insistió en que hacia fines del 2025 se usó virtualmente toda la caja disponible con el fin de cumplir la autorización máxima de deuda. Además, se habría llegado a niveles históricos de deuda con proveedores al tiempo que se postergaron gastos para 2026 que debían rendirse en el 2025. Un ejemplo dado fue el del Ministerio de Salud, con aproximadamente 160.000 millones de pesos ejecutados en los primeros meses de este año. El ministro Quirós dijo que el problema de fondo radica en beneficios sociales desfinanciados y en malos hábitos en la administración de la hacienda pública. Sobre el primer punto, aclaró que algunos programas se proyectaron con un gasto fiscal muy inferior al que resultó ser en la realidad. 14 horas con 48 minutos, vamos a otro tema porque el Congreso despacha a ley aumento de penas por tráfico de fentanilo y drogas peligrosas. El Senado ratificó las modificaciones de la Cámara de Diputados para sancionar con mayor severidad el comercio de sustancias que generan daños graves a la salud. Listo para convertirse en ley de la República quedó el proyecto que endurece las penas al tráfico ilícito de sustancias o drogas que, aún en pequeñas cantidades, sean capaces de producir graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud. El Senado aprobó las 2 enmiendas que hizo la Cámara de Diputados a esta iniciativa, incluyendo la eliminación del listado explícito de sustancias altamente tóxicas como fentanilo, carfentanilo, ketamina y metafetamina, dejando remitido a un reglamento por estimar que si quedaba en la ley iba a rigidizarla. En el debate hubo coincidencia en la importancia de agravar las penas para quienes trafiquen, aunque sea en pequeñas dosis, drogas altamente adictivas y letales como el fentanilo, también conocido como la droga zombie, argumentando que si no se actúa con celeridad, esta situación puede escaparse de las manos. Por ejemplo, el senador Juan Luis Castro aseguró que el fentanilo no es cualquier droga, bastan apenas 2 miligramos para causar la muerte, es 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina.
Estamos muy contentos porque finalmente se ha aprobado a ley en el último trámite del proyecto de ley que empujamos desde hace 2 años para que el fentanilo, la metanfetamina, la ketamina, todas drogas que en los últimos años se han instalado en nuestro país porque el narcotráfico sabe que puede lucrar más, pero con drogas altamente letales. El fentanilo es 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más que la morfina. Estamos hablando de cosas gravísimas como ocurre en el hemisferio norte. Por lo tanto, este es un paso decisivo que va a permitir combatir este tipo de narcotráfico con estas sustancias que cuesta detectar, pero que en la práctica vienen muchas veces de hospitales o centros de salud. Una gran noticia para todo lo que es la lucha contra el delito del crimen organizado y los efectos devastadores en la salud de las personas. En tanto, los senadores Rodolfo Carter e Iván Flores recordaron que en Estados Unidos esta sustancia ha provocado decenas de miles de muertes por sobredosis y que hubo un episodio en Buenos Aires de 125 muertes por medicamentos contaminados con fentanilo. Se señaló que agravar las penas es un tema de seguridad nacional y significa un endurecimiento de la respuesta del Estado frente a quienes trafican estas sustancias. Nos vamos ahora a la información policial porque un funcionario de la PDI abate a un delincuente tras ser apuñalado en asalto en la estación central en Santiago. El detective, quien estaba fuera de riesgo vital pese a una herida torácica, utilizó su arma de servicio para repeler el ataque en las cercanías del metro de San Alberto Hurtado, en la capital. En la comuna de Estación Central, un detective de la Policía de Investigaciones PDI abatió a disparos a un antisocial que lo atacó con un arma blanca. El incidente se produjo en el marco de un robo con violencia, dejando al funcionario de la Policía Civil hospitalizado, aunque sin peligro de muerte. Las diligencias preliminares sitúan el suceso en la intersección de la Alameda con Toro Mazote. El efectivo policial acababa de salir de la estación del metro San Alberto Hurtado y se movilizaba hacia un terminal de buses para viajar a Valdivia. Antes de abordar su transporte, el funcionario ingresó a un establecimiento comercial para alimentarse. Al salir, fue interceptado por un individuo de unos 20 años, quien portaba un arma cortopunzante para intimidarlo y sustraer sus objetos personales. Durante el forcejeo, el asaltante logró herir al detective en la zona del tórax. Ante la agresión, el miembro de la PDI hizo uso de su armamento fiscal, efectuando 2 disparos que terminaron con la vida del delincuente en el mismo sitio del suceso. Por su parte, el funcionario herido fue derivado de urgencia a la Mutual de Seguridad, recinto donde actualmente se recupera de la lesión sufrida. El fiscal Javier Mayer entregó detalles sobre este violento incidente. Abordado por una persona que intenta asaltarlo, esta es la información que tenemos preliminarmente, haciendo uso de un arma blanca, es más, hiere al funcionario policial en la zona del tórax con una puñalada, y este se defiende haciendo uso de su arma y le propina al menos 2 impactos que en definitiva al asaltante le causan la muerte. Juan Loyola, jefe de operaciones de Carabineros de la región metropolitana, también se refirió a este hecho. No mantenía antecedente, una persona, como dijo el fiscal, de 22 años. De todas maneras, va a ser nuevamente chequeado con la finalidad de ver si existe algún tipo de antecedente que sea complementario. Y del funcionario de la PDI, 37 años, que se encuentra en una situación crítica. 14 horas con 53 minutos. En hora de noticias, hasta aquí todo el material preparado por el departamento de prensa de puranoticias.cl. Los principales hechos de la región, Chile y el mundo en todas nuestras plataformas. Tú nos ves, nos escuchas y nos lees en puranoticias.cl. Las noticias como a ti te gustan. Buenas tardes. Puranoticias.cl presentó Hora de Noticias